buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy, como ya es costumbre, estamos reunidos para el estudio de nuestra palabra y seguimos con nuestro tema del mes, evidencias del cuidado de Dios en nuestras vidas. El miércoles pasado nuestro hermano Jimmy les estuvo conversando de que Dios nos cuida del mal, y qué bueno es saber y tener la certeza de que Dios nos cuida del mal. Hoy vamos a hablar un poco sobre nuestro Jehová Jireh, el Dios que provee. Interesante el tema, ¿verdad? Pero antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración para poner este estudio en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque eres tú el que pone en nuestros corazones ese querer como el hacer. Y es a ti, Señor, que te place tenernos acá, escuchando tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo de manera muy especial a cada una de las personas que están escuchando este estudio, Padre. Que su corazón esté dispuesto, Señor, y su mente para poder entender cada vez más sobre tu hermosa palabra. Y que podamos salir de este estudio de hoy, Señor, convencidos y con fe que tú eres el Dios que provee todas nuestras necesidades, Señor. Te doy gloria y honra, Señor, en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a hablar del Dios que provee. ¿Cuántas veces hemos dicho esa palabra que dice, o esa pequeña frase, tranquilo, Dios proveerá? Lo dice todo el mundo, lo escuchamos a diario, muchísimas personas, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es lo que Dios nos provee? Realmente, ¿cuál es el Dios que nos provee? Hoy vamos a estar estudiando nuestra palabra en Filipenses 4:19, que dice de esta manera: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermoso, ¿verdad? Primero es mi Dios suplirá todo lo que os falta. Vamos a ir desmenuzando este versículo para poder entender y poder conocer cuál es la provisión de Dios en nuestras vidas. Lo primero que vemos es que esto es una palabra hermosa, especial. ¿Y por qué es especial? Porque tenemos la certeza de que Dios va a proveer todo lo que nos falte. Y es una promesa eterna, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra dice, en la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Lo que quiere decir que esa promesa es para ti, es para mí. Y fue para nuestros abuelos, fue para la gente que estuvo mucho antes que nosotros, y va a continuar para las personas que vienen a futuro. Nuestro Dios va a proveer todo lo que nos falta. Vamos a empezar por desmenuzar la primera parte de nuestro versículo, que es mi Dios. Cuando yo hablo de mi Dios, estoy hablando de una forma personal. Estoy hablando de primera persona, estoy hablando de un Dios que conozco. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipo esta carta, incluye este versículo diciendo mi Dios. Tenemos la certeza de que Pablo, ya todos conocemos y hemos sabido que Pablo pasó por muchas dificultades cuando estaba hablando, predicando la palabra del Señor. Todos sabemos que Pablo estuvo preso, todos sabemos que Pablo fue golpeado, pero Pablo le dice a las personas de Filipo, mi Dios, afirmándole que él conocía las grandes bondades y lo poderoso que era Dios, mi Dios. Entonces quiere decir que si esta promesa es para mí, yo debo conocer quién es Dios. Debo tener una relación personal con Dios. Debo decir mi Dios con propiedad. Es el Dios que conozco, es el Dios con el que me relaciono personalmente. Es un Dios de familia, es un Dios que quiere que sus hijos
no le falte nada, que a sus hijos no le falte nada. Es mi papá, es mi Padre Celestial. Y como mi Padre y como un buen Padre, Él no quiere ni permite que a mí, como su hija, me falte nada. Entonces hay condicionamientos para que esta promesa de vida se cumpla en cada uno de nosotros. Esto lo primero que debemos conocer para que este suministro sea en nosotros, es que es un Dios personal, un Dios que debo conocer, un Dios con el cual me debo relacionar. Así como Pablo se relacionó con ese Dios, lo conocía, lo defendía y estaba firme en su palabra. Así debemos estar nosotros para que esta promesa se pueda cumplir en nosotros. Entonces es lo primero que debemos tener presente, que es mi Dios, mi Padre, mi relación con ese Dios hermoso en el cual conozco. Tome nota, por favor, porque entonces ya tenemos el primer punto. Ya sabemos que no es cualquier Dios, no es un Dios como lo dicen en el mundo, Dios proveerá. No, es mi Dios, es mi Jehová Jireh, el que me va a proveer, con la certeza de que yo soy su hija y Él es mi Padre. ¿Ok? Lo segundo que debemos tomar en cuenta es que hay otros límites. Él dice, hay otros límites para estos suministros en nuestras vidas. El versículo dice, suplirá todos los que os falta. El versículo no dice, suplirá todos tus caprichos o suplirá todo lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque siempre cuando nosotros vemos, y no solamente lo vemos en el común de la gente, vamos a llamarlos en las personas que no tienen a Cristo en su corazón, de donde nosotros veníamos, del mundo, estas personas siempre dicen, no vale, métete en eso, compra esa casa, Dios proveerá. Sino que también muchas veces lo vemos en nosotros, haciendo gastos innecesarios o complaciendo caprichos, y después nos quedamos sin un centavo en nuestros bolsillos y decimos, Dios proveerá. ¿Realmente está el Señor proveyendo tus caprichos? Pues no, hay limitantes para estos. Y voy a empezar explicando el por qué nosotros somos así, el por qué nosotros siempre queremos cumplir nuestros caprichos. En la parte psicológica, cuando nosotros nos vamos a la parte psicológica del ser humano, nosotros nos vamos a encontrar con que hubo un psicólogo americano que se llama Abraham Maslow, que tomó tiempo de su vida, dedicó tiempo en estudiar cuáles eran las necesidades del ser humano. Él las clasificó en unas pirámides, pero él decía que el ser humano, cada vez que satisface una necesidad, va como creando otra necesidad. O sea, es como cuando tú tienes hambre, ya comiste y dices, ok, ya comí, oye, qué rico, ya me sacié, pero hay personas que no han terminado de digerir lo que han comido y ya están pensando en que van a comer de almuerzo, o que van a comer de cena, o que van a tener para la merienda. Maslow nos explica que hay necesidades primarias, secundarias, hay necesidades sociales, de pertenencia, hay necesidades de aprecio, de estima, autoestima, y hay necesidades de autorrealización. En las necesidades primarias fisiológicas nosotros vamos a encontrar necesidades del individuo que precisa satisfacer referentes a su supervivencia, como son respirar, comer, dormir, descansar, abrigarse. Una vez satisfechas estas necesidades, la motivación se centra en la búsqueda de seguridad y protección. ¿Seguridad de qué? ¿Y protección de qué? Seguridad de que voy a tener mis primeras necesidades siempre satisfechas, siempre bajo la manga, siempre cubiertas. Entonces, esta seguridad de protección se basa más que todo en consolidar los logros adquiridos: una casa, una familia, un carro, una mascota, un hogar. Luego que nosotros ya nos sentimos seguros
en nuestros hogares y nos sentimos seguros de que ya vamos a tener el alimento diario, no vamos a querer tener, queremos satisfacer esa necesidad de sociedad, de cultura. Queremos ser aceptados, tener aceptación en cualquier grupo social o compañeros, tener amistades, ese grupito de amigos, el grupito de WhatsApp, ¿verdad? Entonces ya cubierta esta necesidad de aceptación, ¿qué es lo que va a implicar en nuestra vida? La necesidad de autoestima, de aprecio. Necesito ser estimado, necesito ser reconocido. Esto tiene que ver que dentro de este grupo social donde ya yo estoy insertado, a mí se me reconozca como persona. Cuando esto no pasa, yo sí me convierto en una persona frustrada, amargada, molesta, entonces trato de cubrir esa necesidad por otras vías. Luego de que esta necesidad de autoestima y de aceptación está cubierta, vienen las necesidades de autorrealización, metas, logros, cosas personales que quiero hacer. Y todos los seres humanos pasamos por este tipo de necesidades. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros estamos en Cristo? La diferencia está en una hermosa historia del Nuevo Testamento que les voy a comentar. Todos conocemos la historia del Sermón del Monte, cuando nuestro Señor Jesucristo subió al monte a hablar con sus discípulos, con las personas que él consideraba eran partes de su vida, con esas personas íntimas. El Señor Jesús, a través de su trayecto, dio muchos mensajes para todo el mundo y otros mensajes que eran únicamente para sus discípulos, porque era un mensaje especial para ellos. Y en estos mensajes especiales para ellos, está el Sermón del Monte. Y vamos a leer un poco lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo 6:33. Dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo más? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombre de poca fe? Podemos ver que en este versículo Dios, el Señor Jesús, englobó todas estas necesidades, las 5 facetas de las necesidades de Maslow, que Maslow pudo ir ubicando, pudo ir clasificando a través de un estudio psicológico del ser humano. Yo leo esto y imagino al Señor Jesús sentado en esa roca en el monte, al lado de sus discípulos, y como Él lo conocía todo, yo imagino que yo asumo que Jesús, mientras Él estaba hablando, los discípulos estarían intranquilos, pensando en qué iban a comer, o, oye, mira, no tenemos trabajo, dejamos nuestra pesca por perseguir al Señor. Y entonces el Señor Jesús conocía cuáles eran sus necesidades. Él sabía qué necesitaban y les dice: ¿por qué se afanan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué tienen tanta angustia? ¿Por qué tienen tanta desconfianza? ¿Por qué no confían? Si podemos ver que a las aves el Señor las alimenta, podemos ver que los lirios son vestidos hermosamente. Debemos tener la certeza de que Dios va a suplir el 100% de todo lo que tú necesites.
recordando que es lo que necesitas, no tus caprichos. Hay una gran diferencia en necesidad y caprichos, ¿ok? Que nuestro Señor quiere evitar, cuando Él habla en el Sermón del Monte, Él quiere evitar que estemos enfocados en lo que está externo en nosotros, en la comida, en la bebida, en las riquezas. ¿Por qué Él quiere evitarnos esto? Porque Él quiere evitar que nosotros nos afanemos y que confiemos en su provisión. Él quiere evitarnos esto porque una vez que nosotros nos afanamos tanto en buscar nuestras riquezas por nuestros propios medios, nuestro corazón y nuestra motivación va a estar más en las riquezas que en Dios, y vamos a perder nuestras vistas del Señor. ¿A quién no le ha pasado que cuando siente angustia porque no hay nada en la nevera, qué es lo primero que haces? ¿Te arrodillas y le das gracias al Señor? ¿O empiezas con la angustia y la quejadera? No tengo para comer, no tengo para comer, no tengo para comer. Cónchale, y eso que soy cristiana y no tengo para comer y no hay nada en la nevera. ¿Qué es lo primero que haces? Debemos reflexionar en esto. ¿Qué es lo primero que hacemos? Hay una historia de una persona que le decía, un hombre ateo que le decía a su esposa era cristiana, y constantemente le echaba en cara, tú comes y nuestra familia come, no porque Dios los alimenta, comen porque yo los alimento a ustedes, porque yo soy el que proveo. ¿Qué pasó con esta persona? Tuvo un accidente automovilístico y quedó paralítico. Y por más de 16 años el Señor estuvo alimentando a su familia sin que a él le faltase nada. También lo podemos ver en la vida de Bullisi. Este es un gran predicador australiano, un joven predicador australiano que le faltan sus 4 extremidades. No tiene piernas y no tiene brazos, pero tiene una familia hermosa. Adora al Señor, alaba al Señor, le sirve al Señor, y el Señor le ha sustentado durante todo este tiempo y le sigue sustentando. Entonces, el Señor lo que quiere decirte es que si tú te enfocas, Jesús se preocupa, nuestro Señor se preocupa, porque si nosotros nos enfocamos en lo material, en suplir nuestros caprichos, vamos a estar sirviendo, nos vamos a desenfocar y vamos a estar sirviendo a 2 señores. Y recordemos muy bien lo que el Señor nos dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas, no lo puedes hacer. Entonces, Él nos deja claramente que si nosotros nos preocupamos más por tener dinero y por tener riquezas, entonces esto es lo que se va a constituir en un Dios para nosotros. Y por supuesto, eso a cada día nos va a envolver más. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a alejar de Dios. Sin darnos cuenta, vamos a pasar esa delgada línea roja que nos aleja del Señor. Esa delgada línea roja de que no nos va a dar tiempo de levantarnos a orar, no nos va a dar tiempo de alabar al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos mucho trabajo por hacer, porque tenemos que hacer las compras, porque tenemos que hacer la nómina, porque el proveedor no nos va a llegar a tiempo, cuando realmente tenemos un proveedor que nos da todo lo que necesitamos. Y recordemos que la palabra en Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro. ¿De quién es la plata y el oro? Del mejor de nuestros proveedores, de Dios. Dios es nuestro mayor proveedor. Les voy a hacer una comparación. En contabilidad, cuando nosotros llamamos proveedor, la relación proveedor-cliente es una fórmula matemática que es ganar, ganar. Con esta fórmula matemática, el cliente, cuando tiene proveedores, está asegurándose de que sus productos lleguen a tiempo. Y si sus productos llegan a tiempo, él va a poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes. O sea, es una cadena. Ahora,
yo me puse a analizar cuál es la fórmula perfecta para el Señor. ¿Acaso Dios es nuestro proveedor y Él gana algo? ¿Qué gana el Señor? Nosotros somos los que ganamos completamente. La fórmula perfecta de Dios es darnos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Alabar al Señor, adorar al Señor, confiar en el Señor. Esa es nuestra fórmula. Ganar, adorar. Adorarlo en todo momento. Y Él dice, mía es la plata y mío es el oro. Una vez más nos está ratificando que dejemos el afán por querer suplir esas cosas que no necesitamos. ¿Ok? De lo contrario, nos vamos a ir, si nosotros no dejamos esto y no nos percatamos, nos vamos a ir convirtiendo en personas idólatras del dinero. Y también podemos recordar lo que la palabra nos advierte con esto. Nos dice que en donde estén nuestros corazones, ahí va a estar nuestra riqueza. ¿Y dónde es mejor hacer tesoros? En el cielo. Porque aquí en la tierra, el hollín y las polillas lo desaparecen. Entonces, nuestro corazón debe estar donde está nuestro tesoro. Y nuestro tesoro debe estar en el cielo con el Señor. Cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros sabemos y tenemos la certeza de que el dueño del oro y la plata es nuestro Padre, ¿cómo usted se comportaría? Si usted es padre, si usted sabe que Bill Gates es su papá, ¿cómo usted se comportaría? Usted estuviese confiado en la vida, usted caminaría y diría, wow, esto es mío porque mi Padre es el dueño del oro y la plata. Así debemos estar nosotros y estar confiado de que Dios es un buen Padre. Hay una gran diferencia entre los buenos padres y los padres buenos. Cuando nosotros tenemos un buen Padre, como lo es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre nos pone límites. Nuestros padres nos enseñan a ser buenos administradores. Eso lo hacen los buenos padres. Es un buen padre, te dice, cuando sabe que tú te vas a caer, Él deja que tú camines. Pero cuando ya Él ve que te vas a caer, te dice, oye, te vas a caer, presta más atención, pon más cuidado. Los buenos padres son los que te dan y te enseñan a que tú puedas lograr lo que necesitas. Los padres buenos no te enseñan. Los padres buenos, tú lloras, te quejas y te dan todo lo que tú quieras. Quiero una muñeca, te dan la muñeca. Quiero un carro, te dan el carro. Quiero un teléfono último modelo, te lo dan, pero te han enseñado realmente a ganártelo. Te han enseñado cómo administrarte, te han enseñado lo que eso cuesta y lo que eso vale. Pues quiero decirle que usted tiene un buen Padre, que es nuestro Dios. Un buen Padre que te enseña a través de la escasez y de la crisis a ser un buen administrador. Un buen Padre que te enseña que a través de la crisis Él es tu proveedor, Él es el dueño del oro y la plata. Recordemos que cuando Israel el Señor los sacó de Egipto. Ellos en Egipto tenían comida, sí, eran esclavos, pero cuando pasaron por el desierto, el Señor les proporcionaba comida del cielo. Pero ¿qué les decía Dios? No tomes más de lo que necesitas. Toma tu porción del día, porque si guardas para el día siguiente se iba a poner malo, se podría. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Agarraba de más. Y cuando al día siguiente se levantaban, estaba podrido. El Señor te enseña a través de la crisis a ser un buen administrador, a saber cuáles son tus prioridades y poder manejarte en base a tus prioridades. ¿Cuántos de nosotros a través de esta crisis que estamos pasando no hemos visto la mano y la gran provisión de Dios en nuestra vida como sus hijos? Nosotros, sus hijos, los que lo conocemos, los que tenemos una relación con Él, hemos podido ver que su provisión es sobrenatural, porque Él nos ha enseñado a través de la crisis a saber administrarnos. Sin crisis no íbamos a aprenderlo.
porque hay cosas que no se aprenden con el razonamiento, hay cosas que se aprenden con la experiencia, y esto usted tenía que aprenderlo con la experiencia. A pesar de que Él es el dueño del oro y la plata, Él puede hacer llover oro y plata, pero ¿de qué nos sirve eso a nosotros? Es muy fácil ir y recoger el oro y la plata, pero ¿qué es lo que el Señor nos dice? Yo debo enseñarte a que tú seas un buen administrador. Una vez que nosotros pasemos por esta crisis, le aseguro que vamos a salir de aquí aprendidos, summa cum laude en administración de comida, en administración de ropa, en administración de paz, en administración de consuelo, porque no solo nos enseña el Señor a través de la crisis a administrar todo lo que tiene que ver con la comida, también nos enseña a administrar de su gran amor, de esa confianza, de esa paz, porque en medio de la angustia, cuando nosotros estamos ya a punto de estar en un estado de pánico, ¿qué es lo que hacemos en medio de la crisis? Nos acordamos de que Él va a suplir todo lo que nos falte, y si nos falta paz, Él nos las va a dar. Nos ponemos de rodillas y le pedimos al Señor que nos dé paz, y esa paz va a estar en nosotros en abundancia. Entonces podemos estar seguros de que tenemos un buen Padre, porque Él nos enseña, porque Él nos corrige. Recordemos lo que dice Proverbios 23:13: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Hermoso, ¿verdad? Tenemos la certeza de que el Señor nos guarda y nos provee de tal manera que no quiere que muramos en el intento, no quiere que muramos en medio de una crisis. Él nos corrige con amor, porque a pesar de la crisis podemos ver su abundancia y su provisión en nuestras vidas. Así como lo vio el pueblo de Israel, también lo podemos ver nosotros. También Dios nos quiere librar con todo esto, ¿verdad? Como ya lo dijimos, de que seamos afanados por nuestra riqueza. Por eso Él dice: busca primeramente el reino de Dios, y estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas van a ser añadidas? Lo que tú quieras. El carro último modelo, o tu iPhone número 11, no sé cuál es el último que salió. No, van a ser añadidas paz, porque Él no solo guarda Él no solo guarda de tu cuerpo físico, Él también guarda de tu espíritu y también guarda de tu alma. ¿Qué va a ser añadido a ti? Va a ser añadido paz, va a ser añadido confianza, va a ser añadido consuelo, pero sin dejar de recordar que nosotros lo primero que debemos de cumplir es que debemos tomarlo como mi Dios, ¿verdad? Vamos a tomar el ejemplo de las aves. El Señor hace referencia a que las aves del cielo no trabajan y el Señor les da de comer. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando usted está en un campo, o si usted vive en una zona donde hay muchos árboles, ¿qué lo despiertan? El sonido de las aves, ese trillar de las aves, hermosísimo, ¿verdad? Pues déjeme decirle que las aves, al abrir sus ojos, alaban al Señor. Ese sonido, ese cantar de las aves es alabando y adorando a ese Señor que les da de comer. ¿Cuántas veces usted se ha levantado adorando al Señor porque le da un nuevo día? ¿Cuántas veces usted se abre sus ojos y dice: alabado sea el Señor? O canta. No voy a cantar porque yo no canto bien y no quiero que salgan corriendo, pero canta una hermosa alabanza. Eso le va a llegar al Señor como el sonido de las aves. El Señor dice que da de comer a las aves. Las aves adoran, se levantan adorando al Señor. Vamos a levantarnos adorando al Señor, porque el Señor nos provee, ¿verdad? Cuando nosotros no confiamos en Dios, cuando nosotros decimos: sí, Dios me provee, Él va a suplir todo lo que me falta, ¿qué hay en nosotros? Esa falta de fe. Cuando hay esa falta de fe, nosotros no podemos despertar alabando al Señor. Las aves alaban porque ellas saben y tienen la certeza de que Dios le va a proveer.
Cuando nosotros no la tenemos, tenemos desconfianza y tenemos falta de fe. Y es válido que usted pueda tener un poco de falta de fe. Pero sin fe es imposible agradar al Señor. Y el Señor nos dice en Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es importante que nosotros tengamos fe, y fe es la certeza de lo que no veo, es tener certeza de que aunque mi nevera esté vacía, el Señor va a proveer el sustento de hoy. Es mi certeza que aunque me sienta angustiada, que aunque esté pasando por un dolor inmenso, que aunque tenga una pérdida, el Señor va a proveer paz y consuelo a mi vida. Es mi certeza de que cuando estoy pasando por momentos difíciles y aflicciones en mi corazón, el Señor me toma de la mano y va conmigo caminando a mi lado. Es la certeza de que no estoy solo. Recuerde lo que dice Santiago: sin fe, sin fe no vamos a tener absolutamente nada. Eso es una condición, eso es un tip, por favor, anótelo con lápiz rojo, subráyelo y póngalo bastante grande que usted lo pueda ver. Sin fe es imposible que nosotros podamos primero agradar al Señor, y Santiago lo dice claramente, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Sin fe no podemos recibir absolutamente nada del Señor, porque es que sin fe no conocemos a Dios. Sin fe no podemos saber quién es el Señor en nuestras vidas. Entonces sabemos, ¿verdad?, que lo primero es que mi Dios es un Dios personal. Él es mi Padre, yo soy su hijo. Él me conoce y yo lo conozco. Entonces es una relación familiar, personal. Es mi primera condición para mi suministro. Segundo, es que es todo lo que me falte, no todo lo que yo quiera. Dios no es un cheque al portador. Así, hermanos, que si ustedes se cuestionan en estos momentos por qué el Señor no ha suplido lo que usted cree que es su necesidad, haga una evaluación de realmente cuáles son sus prioridades y aprendamos y apliquemos lo que hemos aprendido a través de esta crisis. Recordemos que el Señor nos enseña a través de experiencia y que muchas veces no aprendemos por el razonamiento. Con esto no quiero decir que Dios quiere que en nuestra vida haya crisis y haya escasez. Con esto quiero decir que el Señor, como buen Padre, quiere enseñarnos a administrar muy bien los recursos que Él nos provee, los recursos que realmente nosotros estamos necesitando. Y finalmente, el método de suministro de Dios es conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay riquezas de su bondad que están disponibles para toda su creación. Él hace que brille el sol y que la lluvia caiga tanto sobre justos como injustos. Eso es riqueza en su bondad. Y hay riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia que están disponibles para todo aquel pecador que sea consciente que necesita del amor de Dios en su vida. Esa riqueza de su gracia que lo alcanzó a usted en un momento y que me alcanzó a mí. Esa riqueza que nos llenó de su gran amor cuando nosotros hicimos esa confesión de fe, declarando que Cristo era nuestro único Señor y Salvador. Esas son riquezas de su gracia que están disponibles para todo pecador que se hace consciente que lo necesita. Y hay riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas riquezas que nos alcanza a todos los creyentes y que una vez más ratifica la promesa de Dios en nuestras vidas, en sus hijos.
en esas personas que tenemos un corazón dispuesto al servicio del Señor, un corazón dispuesto a entregarlo todo por Él, así como Él entregó su vida por nosotros. Y es interesante y hermoso que el apóstol Pablo comienza el versículo con mi Dios y termina el versículo en Cristo Jesús. Esto me lleva a ver lo que nuestro Señor Jesucristo decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que si nosotros confiamos en nuestro Señor y lo conocemos, podemos ver al Padre y el Padre nos adopta como sus hijos. Es hermosísimo y podemos estar seguros de que su promesa se va a cumplir en cada uno de nosotros, sus creyentes, lo que estamos apartados por Él y para Él, para su gloria. Y quisiera concluir con una hermosa historia en cuanto a la provisión de Dios. La Biblia está llena de la provisión de Dios, está llena de relatos, de versículos. Nosotros citamos mucho uno que es el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo citamos completo. Aderezas mesas delante de mí, me acostaré en paz. Es hermosísimo el Salmo, pero debemos tener en cuenta y hacernos conscientes de lo que dice, de lo que hemos aprendido en este versículo. Y el Salmo 23 también lo repite: Jehová es mi pastor, es mi pastor. Quiere decir que yo debo conocer, y hago énfasis en esto, debemos relacionarnos, conocer la palabra de Dios, saber quién es mi pastor y quién es mi Dios, para poder tener esa paz, esa confianza en que Él va a proveer todo lo que necesitamos. Lo sigo repitiendo. Voy a finalizar con esta historia de Elías. En el tiempo de Elías hubo un momento en que no llovía, hubo mucha escasez, hubo una crisis bastante fuerte, y en ese momento Elías fue llevado por el Señor hasta una cueva porque estaban a punto de matarlo, y él se refugió en esa cueva. En esa cueva oscura el Señor lo alimentaba a diario, dice la palabra, con cuervos. Los cuervos le llevaban carne y le llevaban agua. Pero yo me imagino un Elías que se sentía frustrado o quejoso porque tenía que esconderse en esa cueva. Yo creo en Dios, soy utilizado por Dios y tengo que esconderme en esta cueva. No puedo ver la luz, no puedo pasear libremente, no puedo hacer lo que yo quiera libremente porque debo estar refugiado. Muchas veces nosotros nos hemos sentido así. Estamos en nuestras casas porque estamos atravesando por una pandemia y nos quejamos. Tenemos la provisión de Dios, el alimento diario, pero nosotros nos quejamos. ¿Por qué? Porque no podemos salir a la playa, porque no podemos salir libremente, porque todo el tiempo debemos estar en nuestras casas. De igual manera, imagino que Elías se sentía, y en esa quejadera y en esa pesadumbre, el Señor le dice: bueno, Elías, vas a ir a Sarepta y allí vas a encontrar a una viuda y esa viuda te va a alimentar. Yo me imagino a un Elías diciendo: ok, voy a salir de la cueva, qué rico, voy a llegar a una casa espléndida donde va a haber piscina, donde va a haber con vista al mar. Si no me quiero bañar en la piscina, me baño en el mar. Voy a poder respirar aire fresco, voy a comer todo lo que yo quiera porque esa viuda me va a alimentar. Y qué sorpresa para Elías, que cuando llega a Sarepta se consigue una viuda recogiendo madera porque iba a ser lo último que le quedaba de harina y aceite en pan para que su hijo y ella murieran, a esperar la muerte. Cuando Elías le pregunta a la viuda le cuenta todo esto y Elías le dice: bueno, entra, prepara el pan, pero el primer bocado de pan me lo vas a dar a mí. ¿Ustedes se imaginan lo que pudo haber sentido esa viuda en ese momento? ¡Wow! Emocionalmente estaba afectada, se sentía angustiada, sus emociones estaban totalmente encontradas y ella quería morir. Ella estaba pensando en preparar un pedacito de pan que era lo último que quedaba para que su hijo y ella murieran. Mas Elías le dice: el primer bocado me lo das a mí. Ella no conocía a Elías, ella no, era un hombre desconocido pidiéndole el primer bocado de pan.
todo lo que ella sintió, pero en esa mujer, en esa viuda, actuó una fuerza demasiado fuerte, una fuerza indescriptible. Algo actuó dentro de ella que la hizo ser obediente, tener fe, tener confianza en ese desconocido. Y esa fuerza es Dios. Eso que ella sintió es Dios en su vida, que la hizo ser obediente. Ella fue, preparó la torta de pan, le dio el primer bocado de Lida, y en su casa nunca faltó el alimento. Es una muestra de Dios enseñándonos que ante cualquier situación, ante la muerte, porque ella esperaba la muerte, ante la desesperación, ante la falta de alimento, nosotros debemos dejar que su gran amor, su bondad, actúe en nosotros. Debemos tener confianza en Él, plena confianza, y saber que su provisión de paz, su provisión de consuelo, su provisión de amor, su provisión espiritual, su provisión de seguridad, eso de ponernos debajo de sus alas para que estemos seguros, siempre va a actuar en nuestras vidas. Así que, hermanos, yo los invito a que, así como esa viuda de Sarepta tuvo confianza en el Señor y actuó con una fe en plena con Él, así actuemos nosotros. Siempre confiado en que el Señor es nuestro proveedor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que el Señor les bendiga y les provea abundantemente en cada una de las cosas que necesitan.